La mansión Blackwood en Beverly Hills estalló en risas maliciosas cuando Victoria Stirling descendió la escalera de mármol con un vestido que costaba más que el salario anual de casi todos los presentes. No era risa de admiración, sino pura burla cruel. «Miren quién decidió aparecer», susurró Richard Blackwood a sus invitados, alzando su copa de Dom Perignon, nuestra querida señora de la limpieza. Victoria Thames, de 35 años, jamás imaginó pisar ese salón como invitada, aunque fuera por una broma. Durante 2 años había limpiado cada rincón de esa mansión, siempre invisible y silenciosa, viendo a esos ricos tratarse con falsedades ensayadas mientras a ella la trataban como a un mueble. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que ella conocía bien. «Gala benéfica el sábado», dijo Richard, dándole el sobre dorado. «Código de vestimenta, máxima elegancia. Seguro tienes algo adecuado en tu guardarropa, ¿verdad?» La risa de sus amigos resonó. Era una trampa obvia para humillarla, un intento de ponerla en su lugar frente a la alta sociedad de California. Richard incluso había invitado a reporteros sociales para documentar lo que él llamó un momento educativo. «Apostemos», dijo Richard a su esposa, Elena, mientras Victoria aspiraba el día anterior. $100,000. No tiene el valor de aparecer. Y si lo hace, será el entretenimiento de la noche. Elena rió maliciosamente. «Eres terrible, Richard. La pobre probablemente vendrá con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se irá a los 15 minutos». Pero Richard Blackwood no sabía 2 cosas fundamentales sobre Victoria Thames. Primero, que ella había crecido en salones como ese mucho antes de tener que limpiarlos para sobrevivir. Segundo, que algunas tormentas no destruyen, solo te enseñan a bailar bajo la lluvia. Al cruzar el salón bajo miradas de burla, Victoria mantuvo la postura recta y la mirada serena, como alguien que lleva secretos capaces de poner ese mundo de cabeza. Sus pasos eran seguros, calculados, como si cada movimiento fuera parte de una larga coreografía ensayada. «Dios mío, realmente vino. ¿Y mira cómo va vestida?» «¿De dónde sacó ese vestido?», susurró Patricia Beston, esposa de un senador, a su amiga. «Seguro lo alquiló y lo pagará en 10 cuotas», replicó Vivian Chambers, hija de un magnate petrolero, disfrazando su inseguridad con crueldad. «¡Qué patética!». Lo que ninguno sabía era que Victoria no había comprado, tomado prestado o alquilado ese vestido. Simplemente había vuelto a su propio pasado para recuperarlo. Un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por borrar si hubiera sabido que existía. Richard se acercó, henchido de arrogancia. Rodeado de sus amigos multimillonarios, su confianza estaba por las nubes. Al fin y al cabo, había orquestado esto como una exhibición pública de poder. «Victoria. ¡Qué grata sorpresa! Nunca dudé que vendrías. Después de todo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este». «Una persona como yo», repitió Victoria, su voz tranquila cortando el aire como seda afilada. «Continúa, Richard. Termina tu frase». Por un momento microscópico, algo en su tono hizo dudar a Richard. Había una firmeza que no coincidía con la mujer sumisa que conocía de los pasillos de la mansión, pero la arrogancia rápidamente tomó el control. «Bueno, ya sabes, alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambiente. Debes sentirte bastante intimidada por tanta elegancia». Victoria sonrió. No una sonrisa sumisa o nerviosa, sino algo peligrosamente sereno que hizo que algunos invitados cercanos dejaran de reír. «Intimidada», repitió suavemente, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad que hizo que Richard retrocediera un paso sin darse cuenta. «No, Richard. Me siento exactamente donde siempre he pertenecido». El silencio que siguió solo duró unos segundos, pero fue suficiente para que la atmósfera de la fiesta cambiara por completo. Había algo en la forma en que Victoria hablaba, se movía y ocupaba el espacio que desafiaba todas las expectativas que esas personas tenían sobre quién debería ser ella. Richard se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. «Bueno, espero que disfrutes la velada. Seguro que será educativa para ti». «Oh, estoy segura de que será educativa para todos nosotros», replicó Victoria, su mirada recorriendo lentamente al grupo de invitados como catalogando cada rostro para un uso futuro. Si estás disfrutando esta historia de giros y justicia, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que esos privilegiados no sabían era que Victoria Thames llevaba consigo un secreto tan explosivo que convertiría esa noche de humillación planeada en la mayor lección sobre prejuicios y subestimar a la gente que Beverly Hills jamás había presenciado.
Richard se estaba divirtiendo más de lo que había imaginado. Victoria no había huido avergonzada como él esperaba. Permanecía allí con esa postura extrañamente segura que empezaba a molestarlo de forma inexplicable. «Atención a todos», anunció Richard en voz alta, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal. «Quisiera presentar a nuestra invitada especial de esta noche, Victoria Thames, nuestra dedicada señora de la limpieza». Las risas resonaron en el salón como olas crueles. Los flashes de los celulares comenzaron a dispararse mientras los socialites tomaban fotos para publicar en sus cuentas con subtítulos sarcásticos. «Richard», murmuró Elena a su lado, fingiendo preocupación. «¿No crees que está siendo un poco cruel?» «Cruel», Richard rió a carcajadas. «Le estoy dando la oportunidad de su vida. ¿Cuándo más alguien como ella tendría la oportunidad de asistir a un evento como este?» Victoria permaneció inmóvil en el centro del salón, con todos los ojos fijos en ella. Pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que había superado tormentas mucho peores. Patricia Beston se acercó con su grupo de amigas, todas con sonrisas venenosas. «Victoria, querida, dime, ¿cuánto tiempo te llevó elegir ese vestido? Debe haber sido tan desafiante encontrar algo adecuado». «En realidad», respondió Victoria con una calma que hizo dudar a Patricia, «este vestido tiene una historia muy especial. Perteneció a mi madre». «¿Su madre?», se rió Vivian Chambers con tono nasal. «¿Y dónde consiguió su madre un vestido así? ¿En alguna tienda de segunda mano elegante?» Victoria sonrió, pero había algo peligroso en esa sonrisa. «Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón de baile como este. Eso fue hace 20 años, cuando aún era Victoria Thames Blackwood». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varias personas dejaron de hablar, dándose cuenta de que se estaba diciendo algo importante. Richard, que había estado riendo con sus amigos cercanos, se giró lentamente. «¿Qué dijiste? ¿Thames Blackwood?» «Así es», repitió Victoria, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Es curioso cómo algunas personas eligen olvidar convenientemente su propia historia familiar. El rostro de Richard comenzó a palidecer. Elena agarró instintivamente el brazo de su marido, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. «Estás delirando», dijo Richard, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. «No sé a qué juego estás jugando, pero...» «Esto no es un juego, Richard. Es historia. Nuestra historia». Victoria dio un paso hacia él, y varios invitados retrocedieron instintivamente. «La historia que intentaste borrar cuando decidiste que era más conveniente fingir que ciertas personas de nuestra familia nunca existieron». Las cámaras de los celulares continuaron grabando, pero ahora por una razón completamente diferente. Los susurros comenzaron a extenderse por el salón como un reguero de pólvora. Elena tiró de Richard por el brazo. «¿De qué está hablando?» «Está mintiendo», respondió Richard, pero sus manos temblaban ligeramente. «Es una empleada desquiciada que busca llamar la atención». Victoria metió la mano en su pequeño bolso y sacó un objeto que hizo que varios invitados jadearan. Era un anillo. No cualquier anillo, sino el tradicional anillo de compromiso de la familia Blackwood, grabado con el escudo familiar y con el zafiro azul distintivo que se transmitía por generaciones. «Este anillo», dijo Victoria, alzándolo para que todos lo vieran, «se lo dio a mi madre su padre, Henry Blackwood, mi abuelo. El hombre que le dijiste a tus hijos que murió sin herederos». Richard estaba ahora visiblemente alterado. «¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo te atreves a robar?» «¿Robar?», Victoria rió, pero no había humor en el sonido. «Richard, no se puede robar algo que es legítimamente tuyo por derecho de nacimiento». Patricia Beston, que había estado mirando con la boca abierta, le susurró a su amiga, «Dios mío, ¿crees que está diciendo la verdad?» «Imposible», murmuró Vivian, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Richard nos habría dicho si tenía una prima». Victoria escuchó el susurro y se volvió hacia ellas. «¿Prima?» «No, querida, no soy prima de Richard». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Richard. «Soy su media hermana». El salón estalló en murmullos y exclamaciones ahogadas. Richard parecía haber sido alcanzado por un rayo. «Esto es ridículo», gritó, pero su voz se quebró. «Mi padre nunca». «Te lo estás inventando». «Henry Blackwood tuvo una aventura con mi madre, Isabella Thames. Durante 5 años,
continuó Victoria implacable. Ella era la profesora de piano de la familia. Cuando supo que estaba embarazada de mí, tu padre prometió cuidarnos, y cumplió su promesa hasta que murió. Tú, Richard, dijo, señalándolo directamente, decidiste que sería más fácil fingir que nunca existimos. Cortaste nuestra pensión, vendiste la casa que tu padre compró para mi madre y nos dejaste en la pobreza absoluta. Yo no tenía obligación de, comenzó Richard, pero Victoria lo interrumpió. ¿No tenías obligación de hacerte cargo de la familia de tu padre? Interesante filosofía, considerando que heredaste el 100% de una fortuna que debió dividirse entre nosotros. El peso de las palabras de Victoria se hundía lentamente en las mentes de los invitados. Varios comenzaron a alejarse de Richard, como si la proximidad física pudiera contaminarlos con un escándalo. Pruébalo, dijo Richard desesperadamente. Cualquiera puede inventar una historia y aparecer con un anillo. Victoria sonrió de nuevo, y esta vez había algo depredador en su expresión. Oh, Richard, ¿de verdad crees que vine aquí sin pruebas? Sacó su teléfono e hizo un gesto a alguien cerca de la entrada. Pueden pasar ahora. Cada nueva humillación de Richard solo alimentaba algo dentro de Victoria que él no podía comprender, una fuerza silenciosa que crecía en proporción directa a la injusticia que él intentaba imponer. Lo que esos privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia. Y Victoria Thames había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo cobrar cada centavo de una deuda que trascendía el dinero. 3 personas entraron en el salón en ese momento. Eso cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. La primera era Diane Morrison, la periodista de investigación más respetada de Beverly Hills. El segundo era David Chun, un abogado especialista en derecho de sucesiones. El tercero hizo que Richard Blackwood se tambaleara como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Doctor Hamilton, murmuró Elena, reconociendo al médico privado de la familia. ¿Qué está haciendo aquí? El doctor Hamilton, quien había atendido a Henry Blackwood durante los últimos años de su vida, caminó hasta el centro de la sala. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Hace 20 años, fui obligado a firmar un certificado de defunción falsificado. Henry Blackwood no murió por causas naturales. Fue envenenado lentamente con arsénico durante un periodo de meses. El salón estalló en gritos ahogados. Diane Morrison levantó la mano. Por favor, mantengan sus teléfonos en alto. Esta es una confesión oficial que se está grabando con fines legales. Richard estaba visiblemente desesperado, sudando. ¿Estás loco, Hamilton? Mi padre murió por problemas cardíacos. Su padre se enteró del dinero que usted había estado malversando de la empresa durante años, continuó el doctor Hamilton implacable. Había cambiado su testamento para incluir a Victoria y estaba a punto de denunciarlo a la policía cuando comenzó a mostrar extraños síntomas. Victoria permaneció en silencio, con lágrimas de alivio en los ojos. Finalmente, después de 20 años, alguien estaba diciendo la verdad. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta muestra de sangre fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico eran fatales. Se lo están inventando, gritó Richard, pero su voz estaba completamente descontrolada. Es una conspiración para arruinarme. Diane Morrison se adelantó. Señor Blackwood, tengo transcripciones de 5 conversaciones que usted tuvo con el Dr. Hamilton entre 2003 y 2004, donde lo amenazaba con arruinarlo profesionalmente. Victoria finalmente habló, su voz cortando el caos como un cuchillo. Richard, no solo mataste a nuestro padre. Robaste 20 años de mi vida. Yo no maté a nadie, Richard señaló con el dedo en todas direcciones. Todos mienten. Entonces explica esto, dijo Victoria, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión. Una grabación comenzó a sonar. La voz de Richard era inconfundible. Hamilton, vas a mantener la boca cerrada sobre cualquier cosa extraña que hayas encontrado en la sangre del viejo. Si abres la boca, te garantizo que nunca volverás a trabajar como médico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, tendrán que valerse por sí mismas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las personas que habían defendido a Richard ahora lo rehuían como si fuera radioactivo. Elena miró a su marido con horror. Richard, ¿realmente hiciste esto? 20 años, gritó Victoria, rompiendo su compostura momentáneamente.
20 años limpiando la sangre de mi propio padre de las manos de su asesino. Victoria respiró hondo y recuperó su calma mortal. ¿Quieres saber cómo obtuve todas estas pruebas? No vine a trabajar aquí por accidente. Solicité específicamente este puesto. Pasé 2 años preparándolo, obteniendo acceso a la casa, recolectando evidencias. Richard intentó una última jugada desesperada. Incluso si todo eso es cierto, no cambia nada. La herencia se distribuyó hace años. David Chung sonrió por primera vez. En realidad, señor Blackwood, cuando hay evidencia de asesinato, todos los activos pueden ser redistribuidos de acuerdo con el testamento original. Y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood. Victoria se acercó a Richard, que estaba apoyado en la pared como un animal acorralado. ¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Fue creer que cambiarías por tu cuenta. Por favor, susurró Richard, toda arrogancia se evaporó. Elena, los niños. Esto destruirá nuestra familia. Tú destruiste nuestra familia en el momento en que elegiste el dinero por encima de la justicia. Richard se desplomó en un sillón, completamente derrotado. Su transformación de millonario arrogante a criminal expuesto había tardado menos de 2 horas. Victoria miró a Richard por última vez. Estaba roto. Pero eso era solo el comienzo. Lo que Richard no se daba cuenta, y descubriría de la peor manera en las próximas horas, era que Victoria había pasado años reuniendo pruebas no solo sobre la muerte de su padre, sino sobre todos los crímenes financieros, chantajes y corrupción que él había cometido durante décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su caída sería espectacularmente completa. Las siguientes 2 horas convirtieron la gala más exclusiva de Beverly Hills en el escándalo más grande que la alta sociedad de California había presenciado en vivo. Richard estaba ahora sentado en el suelo del salón, de espaldas a la pared, viendo cómo toda su vida se desmoronaba en tiempo real. Diane Morrison había conectado su computadora portátil al sistema de proyección de la mansión, y documentos, fotos y grabaciones aparecieron en la pantalla gigante para que todos los invitados las vieran. Esta es una transferencia bancaria de $200,000 de la cuenta personal de Richard Blackwood al Dr. Hamilton, con fecha de 3 días después de la muerte de Henry Blackwood, narró Diane mientras la imagen aparecía en la pantalla. El concepto de la transferencia dice, el silencio es oro. Elena estaba ahora al otro lado de la habitación, lo más lejos posible de su marido, llorando en silencio mientras procesaba 20 años de mentiras. Y esta, continuó Diane, es una grabación de Richard hablando con su contador sobre cómo ocultar la malversación de fondos de la empresa. La voz de Richard resonó en la sala, necesito que hagas bailar los números. Si alguien se entera de que he sacado 20 millones en los últimos 5 años, estoy arruinado. Échale la culpa a las fluctuaciones del mercado, a los gastos de expansión, a lo que sea. Dios mío, robó de su propia empresa, susurró Patricia Beston a su amiga. Victoria permaneció en el centro del salón, tranquila como el ojo de un huracán, observando cómo cada revelación destruía sistemáticamente la vida del hombre que había asesinado a su padre. David Chung se acercó con una nueva carpeta. Señor Blackwood, además de los cargos penales, debo informarle que la señora Thames está presentando una demanda civil por $50 millones contra usted por homicidio culposo y malversación de herencia. ¿50 millones? Richard levantó la vista con ojos vidriosos. No tengo 50 millones. No, dijo Victoria en voz baja. Pero tu compañía vale 120 millones. Y la mitad de ella siempre ha sido mía por derecho. Diane Morrison continuó la devastadora presentación. También tenemos pruebas de que Richard chantajeó al menos a 5 políticos locales, sobornó a 3 jueces y desvió fondos de caridad a cuentas personales. Cada nueva revelación provocaba jadeos de horror en los invitados. Las personas que habían llegado como amigos de Richard ahora se alejaban como si fuera radioactivo. Victoria, dijo Richard con voz quebrada. Por favor. Ya conseguiste lo que querías. Detente. Victoria dio un paso adelante y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Richard, mataste a nuestro padre. Robaste mi familia, mi herencia, mi dignidad. Me hiciste limpiar su sangre de tus manos durante 2 años. Puedo compensártelo, susurró desesperadamente. No hay compensación para 20 años de injusticia, replicó Victoria con una calma inquietante. Pero hay consecuencias. Sonó el teléfono de Elena. Era uno de sus hijos llamando desde la universidad. Mamá, ¿está todo bien?
Están diciendo en internet que papá es un asesino. Elena miró a Richard con absoluto asco. Nuestros propios hijos se están enterando de qué clase de monstruo eres por las redes sociales. Richard intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Elena, por favor. ¿Los niños? No, gritó Elena, silenciando todo el salón. No menciones a nuestros hijos. Los has avergonzado para siempre. El doctor Hamilton se acercó a Victoria. Señora Thames, debo informarle que ya me comuniqué con la policía. Richard será arrestado más tarde hoy por ¿asesinato?, preguntó Victoria. ¿Asesinato? Fraude, chantaje. 10 evasión de impuestos. Pasará el resto de su vida en prisión. Victoria se giró hacia los invitados, que la miraban con una mezcla de admiración y terror. Quiero que todos entiendan una cosa. No hice esto por venganza. Hice esto por justicia. Por todas las personas que han sido pisoteadas por hombres como Richard Blackwood. Patricia Beston se acercó con vacilación. Victoria, yo. Nosotros. Lo sentimos mucho. No sabíamos. Sabían que me trataban como a una subhumana, replicó Victoria con firmeza. Se rieron. Participaron. La única diferencia es que ahora saben que tengo más dinero que ustedes. El sonido de las sirenas comenzó a resonar desde el exterior. La policía había llegado. Richard miró a Victoria por última vez. ¿Has destruido mi vida? No, dijo Victoria, poniéndose de pie con toda su dignidad. Destruiste tu propia vida en el momento en que elegiste el mal. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Mientras los policías entraban para arrestar a Richard, Victoria salió al balcón. Afuera, docenas de reporteros esperaban. Cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas. La historia ya se había extendido. Elena se acercó a ella en el balcón. Victoria, yo realmente no sabía nada. Lo sé, dijo Victoria suavemente. Tú también fuiste una víctima suya. ¿Qué va a pasar ahora? Victoria miró hacia la ciudad que brillaba debajo. Ahora, Elena, la justicia finalmente será servida. Y tal vez Beverly Hills aprenda que la clase no tiene nada que ver con una cuenta bancaria. Mientras Richard era conducido esposado por la policía, pasando por el mismo salón donde había intentado humillarla horas antes, Victoria sintió algo que no había sentido en 20 años, paz. Lo que Richard descubriría en las próximas horas en la cárcel fue que Victoria había planeado cada detalle no solo de su caída, sino también de la reconstrucción completa de su propia vida. Y que el Imperio Blackwood ahora tenía una nueva heredera que se aseguraría de usar ese poder para proteger exactamente al tipo de personas que él solía pisotear. 6 meses después, Victoria Thames Blackwood se sentó en la antigua oficina de Richard, ahora completamente renovada. Las paredes que antes exhibían trofeos de arrogancia ahora mostraban certificados de proyectos sociales y fotos de empleados ascendidos de puestos de nivel de entrada a ejecutivos. Richard había sido condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluían asesinato, fraude corporativo, chantaje y evasión de impuestos. Su fortuna personal fue confiscada por completo para cubrir la indemnización a las víctimas. Victoria era solo una de muchas personas a las que había dañado a lo largo de los años. Señora Thames Blackwood, dijo Amanda, su nueva asistente ejecutiva, quien antes había trabajado como limpiadora en el edificio. La revista Forbes está aquí para la entrevista sobre la transformación de la empresa. Victoria sonrió. En 6 meses, había aumentado las ganancias de la empresa en un 40% simplemente tratando a los empleados como seres humanos. Salarios justos, ascensos basados en méritos reales y un ambiente de trabajo respetuoso habían creado un nivel de productividad que Richard nunca logró con su liderazgo tóxico. Elena se había divorciado de inmediato y se había mudado fuera del estado con sus hijos. Antes de irse, buscó a Victoria para disculparse en persona. Pudiste habernos destruido por completo, pero elegiste proteger a mis hijos. Nunca olvidaré tu generosidad. Los niños no pagan por los pecados de sus padres, había respondido Victoria. Merecen la oportunidad de ser mejores personas de lo que él fue. El doctor Hamilton ahora trabajaba como consultor médico para la empresa, ofreciendo atención gratuita a todos los empleados. Nunca pensé que tendría el coraje de hacer lo correcto, le dijo a Victoria durante una reunión. Usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra dignidad.
Patricia Beston y Vivian Chambers habían intentado acercarse a Victoria en las semanas posteriores al escándalo, pero ella las mantuvo a una distancia educada. Se rieron de mí cuando me vieron como inferior. Ahora quieren mi amistad porque se enteraron de mi cuenta bancaria. Eso dice todo sobre ustedes. La historia de Victoria se había vuelto viral en todo el mundo. Recibió invitaciones para hablar en universidades sobre liderazgo y justicia social, pero ella prefirió centrarse en el trabajo real. No quiero ser famosa por el sufrimiento, explicó en una rara entrevista. Quiero ser conocida por lo que construí después. La compañía ahora patrocinaba becas para los hijos de los empleados. Un programa de microcréditos para emprendedores en comunidades desatendidas y había creado el Fondo de Apoyo a la Violencia Doméstica más grande de California. Una tarde tranquila, Victoria recibió una carta de la prisión. Era de Richard. Victoria, sé que no merezco perdón, pero necesito que sepas que me enseñaste que la persona en la que me convertí era un monstruo. Paso cada día tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de matar a su propio padre por dinero. Nuestros hijos preguntaron por ti en su última visita. Quieren conocer a la tía que protegió a la familia cuando su padre falló. Victoria guardó la carta sin responder. El perdón era un viaje personal, pero la justicia ya había sido servida. Durante la entrevista con Forbes, el periodista preguntó, algunas personas dicen que su venganza fue demasiado cruel. ¿Qué les dice a eso? La venganza habría sido hacerle a él lo que él me hizo a mí, respondió Victoria con calma. La justicia es asegurar que pague por los crímenes que cometió y que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Hay una diferencia fundamental entre las dos. ¿Y qué consejo le daría a las personas que enfrentan injusticias similares? Victoria miró por la ventana, observando a los empleados almorzar en el jardín de la empresa que ahora les ofrecía respeto y dignidad. La mejor venganza no es destruir a quienes te han lastimado. Es construir algo tan grande que la injusticia que sufriste se convierta solo en el primer capítulo de una historia de triunfo. Esa noche, Victoria regresó a casa, ya no al pequeño apartamento donde había alimentado sus sueños de justicia, sino a una cómoda casa donde había adoptado a 2 niñas huérfanas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mientras ayudaba a las niñas con sus tareas, pensó en el padre que nunca había conocido realmente, pero cuya sangre corría por sus venas. Henry Blackwood estaría orgulloso de ver que su hija no solo recuperó lo que le robaron, sino que convirtió una empresa construida sobre la explotación en un símbolo de oportunidad y dignidad. La verdadera victoria de Victoria no fue destronar a Richard. Fue demostrar que cuando construyes el poder basado en la justicia en lugar del miedo, ese poder se multiplica y beneficia a todos los que te rodean. Richard intentó humillar a una señora de la limpieza y terminó descubriendo que había subestimado a una heredera. Y lo que es más importante, descubrió que la dignidad no se compra, ni se hereda, ni se roba. Se gana con las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Si esta historia de justicia te conmovió, suscríbete al canal para más historias que demuestran que el bien siempre triunfa cuando tienes la estrategia correcta y que a veces, la persona más peligrosa de la sala es aquella a la que todos han elegido ignorar. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció impactante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la empatía y luchar contra el racismo no debería tener fecha de caducidad.